Dicen los filólogos que Bolívar viene de bolu, que significa molino, y de bar, que significa ribera. Había ya como una profecía en este apellido que cuajó de un modo completo y definitivo cuando aquel Simón Bolívar, remoto antecesor del que ahora recordamos y que fue contador de la Real Hacienda, llegaba a Caracas en el año de 1587. Aquel molino, de bolu molino, se había cansado de mover sus aspas al compás de las brisas del norte y de los vientos del sur que azotaban su tierra natal de Cenarruza. Había querido aquel molino desenraizarse de la tierra, desperezarse y volar todo entero, y no con sus aspas solo al soplo de una mañana cualquiera. De bolu, que significa molino, y de bar, que significa ribera, porque ahí estaba muy cerca el mar ancho, amplio, difuso, esperanzado en un verde de ilusiones, como una constante incitación a la aventura. Y los Bolívar se marcharon a América. Alguien ha dicho que en la América nuestra hay como una fuerza telúrica que va atando y anudando al hombre con el suelo. Que el español que llegó a América, a la América nuestra, y el criollo, hijo de españoles, nacido allá en América, acabaron creyendo a aquella tierra como suya, y aquel español, español de origen, español criollo nacido en América, fue sintiendo en su alma que aquellas culturas quechua, maya, inca o azteca eran como culturas propias que se le habían traspasado en la sangre. Sea esto así, o sea mejor que el hombre español, a base de tener un pozo cristiano en el corazón del alma que se había ido sedimentando en el curso de los siglos, cuando llegó a América, sintió que amaba las cosas con la caridad fraterna de un Francisco de Asís. Lo cierto es que ese español, a fuerza de caridad y a fuerza de amor, amó y entendió profundamente aquella tierra que él había descubierto y que él estaba habitando. Sea cierto lo uno o sea cierto lo otro, la verdad es que el español que llegó a América se hizo americano de cuerpo entero. Él fue haciendo que naciesen y se fundasen Españas nuevas. Y hablamos en América de una colección de Españas novísimas que se llaman Nueva Galicia, que se llaman Nueva Extremadura. España americana se les hizo presentes fundando ciudades que tenían nombres españoles. Y surge Cartagena de Indias, y surgen los Trujillos, y Santiago lleno de adjetivos: Santiago de los Caballeros, Santiago de León, Santiago del Nuevo Estrella. Y con estas Españas nuevas nacen también los españoles nuevos. Es entonces cuando España se hace verdadera hispanidad. Por eso, porque se hizo España hispanidad, fue por lo que España nunca se marchó de América como se marcha un país colonial en el momento en que la metrópoli rompe con los países nuevos que acaban de nacer. Lo que se marchó de América, señores, fue nuestro aparato político y administrativo, que no nos engañemos, estaba corrompido y ya no servía. Se marchó ese aparato político y administrativo de España, pero España se quedó, y se quedó de tal forma España allá, que cuando hoy hablamos con razón de países hispanoamericanos con independencia y con soberanía, aquello que perfila y medula estos países está en la religión, en la cultura, en el sentido de la vida, en la lengua, en la historia, en la ilusión por el mañana. Y cuando estos pueblos tratan de afirmar su independencia y su soberanía frente a presiones extrañas de cualquier tipo, hay que acudir forzosamente a enaltecer y a poner de relieve esos valores que España, hecha hispanidad, fundió y transfundió en América. Hoy estamos recordando aquí a uno de estos españoles nacidos en América, a un criollo,
a un español entero y completo de temperamento y de porte. Tan español que alguien le ha comparado a nuestro señor Don Quijote. Y quizá en la comparación el discípulo ha hecho algo más que el maestro, porque nuestro Don Quijote cabalgó lanza en ristre para enfrentarse con los molinos de la Mancha. Pero como Bolívar, según la etimología de su apellido, era ya molino, fue él, Bolívar, el libertador, el que como un molino, al igual que sus antepasados de Cenarruza, se levantó y se descuajó de la tierra, y montado a caballo, como lo dibujan los escultores y lo ofrecen a la contemplación de nuestra mirada, fue recorriendo América, invitándola a la emancipación e invitándola a la unidad. Porque yo creo que se olvidó un poco al principio que cuando Simón Bolívar invitaba a los pueblos americanos a la emancipación, los estaba también invitando a permanecer en la comunidad. Y cuando sonó aquel grito de conciencias mezquinas en toda América que decía libertémonos de nuestros libertadores, a ese mismo tiempo, simultáneamente, Bolívar convocaba aquel Congreso de Panamá en que él con ilusión trataba de hacer la anfitrionía, una comunidad de pueblos en la que juntos viviesen países, según su frase, que estaban ligados por tantas vinculaciones históricas. Lo que escuchamos aquí es el discurso que dio Blas Piñar en la Diputación Foral de Vizcaya, uno de los más grandes oradores que tuvo España, quien a pesar de ser una persona con una cierta simpatía por formas de gobierno muy criticadas hoy en día, no se puede decir que no amó a España. Fue un ferviente defensor de la hispanidad y de la unificación hispana con Hispanoamérica. Un orador que gritó a voces, ¡Viva España!, sin la más mínima dilación y sin la más mínima vergüenza que pudiera verse actualmente en muchos pensadores y políticos españoles. ¿Cómo puede un ser caracterizado por un gran orgullo hispano hablar también del traidor, masón, antihispano, agente inglés, cobarde y Napoleón de las retiradas que fue Bolívar? Pues simple, que a diferencia de los hispanistas modernos y radicales, Piñar sí leyó las correspondencias y las obras de Bolívar sin sesgos ideológicos y sin intenciones de crear una leyenda negra basada en falacias de confirmación y de selección. Se impresionarían al saber que el hispanismo clásico de finales del siglo XIX y mediados del siglo XX adoptaron la figura de Bolívar como hispano, valiente, digno y representante de la raza hispana, en el caso de Blas Piñar y muchos otros llegando a llamarlo español. ¿Por qué entonces hoy en día existe una leyenda negra tan grande con este personaje? Simple, porque el hispanismo moderno ha agarrado como estrategia para unificar la hispanidad el ataque a figuras históricas de la independencia para que caigan en el olvido y poder colocar a viejas figuras del Imperio Español como los personajes con los cuales los hispanoamericanos nos identifiquemos. Pero sin temor a equivocarme, esta estrategia es una basura total y no va a lograr absolutamente nada. Pensar que un puñado de hispanistas radicales de internet, que de historiadores tienen lo que Bad Bunny tiene de músico, pueden cambiar la cultura histórica de varios países los cuales se sienten orgullosos de sus próceres independentistas, es simplemente ridículo. Lo único que va a causar es más peleas entre hispanos que no llegará a absolutamente nada. Muchos de ustedes saben que no odio el hispanismo, solo su lado más radical, que incluye el desdén por las independencias y por independentistas como Bolívar o San Martín. En este video me estaré enfocando solo en Bolívar, pero tengan presente que con San Martín se da el mismo caso, e incluso con los mexicas en el caso de México. Es decir, todo lo que digan de Bolívar el día de hoy se puede extrapolar a aquellas figuras más difamadas por el radicalismo hispanófilo. Queremos construir una hispanidad unida, pero difamamos aquello que está presente en los corazones de la mayoría de los mexicanos, de los colombianos y de los hispanoamericanos en general. Ya les digo yo que esta no es la forma en la cual va a generarse una unión hispana, y más que odiar el hispanismo trato de salvarlo de su propio radicalismo, que si no se modera terminará siendo solo un movimiento disruptivo y no de unificación. ¿Cómo puedo yo, Gran América, comprenderme como bolivariano? Pensé que eras más objetivo, Gran América. El problema es que yo no me dejé llevar por la idea difamante de Bolívar basada en 10 carticas descontextualizadas de él. Así como los hispanistas que yo les voy a mostrar el día de hoy, yo me dediqué a entender el contexto de dichas cartas y leí otras cartas que convenientemente los hispanistas radicales no muestran y no opinan tampoco.
Cabe recalcar que la crítica hacia la leyenda rosa de Bolívar es válida y digna, pero de ahí a compararlo con figuras que acabaron con millones de judíos es llegar a un punto donde el hispanismo se está saliendo de control y está sirviendo a los intereses más utópicos basados en las estrategias más patéticas para su resolución. Así que vamos a ello. Además de Blas Piñar, un personaje que no puede olvidarse es el de Julián Juderías, quien revivió el término leyenda negra, que tanto será usado para la defensa de la hispanidad en la modernidad. Antes de Juderías, la idea de leyenda negra era olvidada por casi toda la población hispana, siendo solo un tema de algunos intelectuales españoles. Juderías prácticamente le dio el sentido de restitución al orgullo histórico que hoy en día representa el hispanismo, y el defensor de destruir esta leyenda negra creen que odiaba a Bolívar. Se sorprenderán con lo que escribió Juderías en La leyenda negra, estudios acerca del concepto de España en el extranjero. ¿Acaso no podemos sentir orgullo ante los países que hoy forman la América y que han recibido de nosotros la sangre, la religión, la lengua, el carácter y hasta los defectos? Bolívar y San Martín, ¿quiénes eran? ¿Eran franceses o ingleses? ¿O descendían el primero de antigua familia vascongada y había vertido el segundo su sangre por España en la Guerra de la Independencia? ¿No fueron ambos españoles hasta en su rebeldía? La defensa de la hispanidad en Bolívar y San Martín es más que obvia, llegando a detallar en cuanto a San Martín su sacrificio por España en la Guerra de Independencia contra Francia. Por otro lado, una figura muy importante de finales del siglo XIX e inicios del siglo XX fue Miguel Unamuno, un escritor y filósofo español que fungió como rector de la Universidad de Salamanca y formó parte de la generación del 98, que tuvieron el interés de realzar la imagen de España tras la guerra hispano-estadounidense, que había dejado un sentimiento de pérdida entre la población. Este escritor, que fácilmente podría ser catalogado como un hispanista debido a su claro deseo panhispanista, es decir, deseo de una unión hispana tanto cultural como económica y política, insistiendo en prácticamente todos sus textos los puntos en común que tenían los pueblos hispanoamericanos con respecto a España, adoptó la figura de Bolívar para la hispanidad, revistiéndolo de valores españoles y queriendo ver un único espíritu hispano dentro de las hazañas y del pensamiento de Bolívar, que abarcaría a todos los países hispanos, nacionalizando así a este personaje como gloria de su tierra y de su raza, la raza española. La admiración que le causó Bolívar lo llevó a crear la obra Don Quijote y Bolívar, comparando al libertador venezolano con el héroe de Cervantes, caracterizándolo como un símbolo máximo de los valores de la raza hispánica, y como un personaje poético pero al mismo tiempo real, tras un análisis de victorias y derrotas, escribe el maestro de Salamanca. Bolívar fue un maestro en el arte de la guerra y no un catedrático en la ciencia, y es que es tal de la milicia. Fue un guerrero más que un militar, como decía Gabinet, que suele ser el español, fue teatral y enfático, tal como es naturalmente y sin afectación su raza, nuestra raza, pero no fue un pedante. Bolívar fue un hombre, todo un hombre entero y verdadero. Y ser todo un hombre es más, mucho más que ser Übermensch. Lo dejaré para mayor oscuridad en alemán. Una mera abstracción nietzscheana, de los que quieren y presumen, pero no logran. Bolívar era de la estirpe de Don Quijote, el de los bigotes grandes, negros y caídos. El maestro de Salamanca defiende a Bolívar negando rotundamente el supuesto antiespañolismo que se creía por muchos tenía Bolívar, cuando menciona la carta donde escribe: «Es nuestra ambición ofrecer a los españoles una segunda patria, pero erguida, no abrumada de cadenas. Vendrán los españoles a recoger los dulces tributos de la virtud, del saber y de la industria». Afirma el maestro que Bolívar en su larga campaña no dejó de aclarar que la guerra la hacía al gobierno español, no a su pueblo, y que no debía confundirse al gobierno de España con los españoles. Y ya vendrán hispanistas radicales a mencionar la famosa guerra a muerte, y que muy convenientemente se olvida que es clara y menciona que todo español que no participe activamente con la causa independentista sería dado ante la pena mortal, pena que también ofrecieron los realistas a los rebeldes revolucionarios durante las guerras de independencia, pena que también ofrecieron los conquistadores españoles en su tiempo a los indígenas que no aceptaran evangelizarse y someterse a la voluntad del rey de España, como muestra el documento El Requerimiento, que fue aprobado por Carlos V.
Por supuesto, la motivación que surgió por parte de Unamuno en Bolívar no solo se debe a la característica aguerrida que pudo conseguir conectar con España, sino también en la calidad de poeta que tenía Bolívar. Por esta razón, Unamuno escribe mucho sobre las obras poéticas del Libertador. Otra figura importante española y parte de la generación del 98 fue Juan Valera, quien escribió en sus nuevas cartas americanas para combatir el antiespañolismo en América: todo lo que ustedes ensalcen, las hazañas, las virtudes y los talentos militares de Bolívar, Sucre, San Martín y demás héroes, nos halaga en vez de ofendernos, y nos halaga por dos razones: porque nuestra derrota queda cohonestada, y porque esos héroes que nos vencieron, hijos de España eran. España los había criado y educado, y a España habían ellos servido hasta el día en que se levantaron en armas contra ella. Por su parte, el escritor e historiador Manuel Pérez Vila mencionó en 1960 en su obra La Biblioteca del Libertador sobre Bolívar lo siguiente: sobresalió entre sus contemporáneos por sus talentos, su inteligencia, su voluntad y abnegación, cualidades que puso íntegramente al servicio de una grande y noble empresa, la de libertar y organizar para la vida civil a muchas naciones que hoy ven en él a un padre. Me quedo corto sin mencionar a escritores españoles e hispanistas de gran renombre como Ciro Bayo, Ernesto Jiménez Caballero, Eugenio Vegas Latapié, que alzaron el nombre de Bolívar, y sin olvidar que a pesar de que Gustavo Bueno jamás mencionó a Simón Bolívar, jamás llegó a mencionar las absurdeces que se escuchan hoy en día del lado más radical, hablando desde un punto de vista más objetivo en la historia. Incluso hispanistas de países no hispanos, que traté de evitar para que no salgan con el típico argumento de renegar autores que no sean hispanos, como los estadounidenses Ivan Schulman o John Lynch, tenían una opinión favorable de Bolívar, sin llegar a la leyenda rosa y usando varias veces autores en sus trabajos que no favorecían necesariamente a Bolívar, como Ducodray Holstein. Simón Bolívar jamás fue usado como una figura contra España ni de leyenda negra, mucho menos los grandes escritores, escultores, pintores, políticos y personalidades que alabaron, admiraron y promocionaron una visión engrandecida de él odiaban a España ni a su historia. De hecho, en la misma casa de Bolívar, actualmente Museo Bolivariano, se puede apreciar un fresco donde se muestra la llegada de Cristóbal Colón al lado de un niño indígena con su mano sobre su cabeza como una llegada pacífica, mostrando también a un conquistador con su armadura y yelmo hablando tranquilamente con un indígena. Por otro lado, se puede apreciar una imagen de Fray Bartolomé de las Casas, otra figura más que ha caído en una destrucción de su imagen por parte del hispanismo moderno, a pesar de ser el artífice más grande de los derechos indígenas que tanto el hispanismo actual ha usado para colocar a España como el imperio más benevolente de la historia. A de las Casas se le muestra como una persona que arropa a los indígenas y les brinda protección, y todos estos frescos fueron creados por el pintor venezolano Tito Salas, mismo pintor que durante el siglo XX también se encargó de realizar grandes pinturas sobre Simón Bolívar en la misma casa natal. Durante estos tiempos en los cuales se alzó la imagen de Bolívar, no se detestaron personajes clásicos de la historia de la América española como Cristóbal Colón. Al contrario, se le alababa como el descubridor de América, y así lo enseñaban en las escuelas de Venezuela hasta hace no más de 20 años. Muy impresionado quedé al darme cuenta que no era la figura buena y noble que nos habían enseñado, una especie de leyenda rosa, y aún así, ni en mi canal ustedes me han visto comparar a Colón con el pintor austriaco, porque a pesar de todo sigue siendo una figura histórica importantísima, ya no solo para la hispanidad, sino para toda la historia de América. Y sería presentismo del más bajo tratar de calificarlo como un personaje del siglo XX, y sería ridículo tumbar sus estatuas, las cuales, de nuevo, no han sido tumbadas en calidad de bolivarianismo, sino en calidad de un indigenismo radical. Ni a los mismos reyes católicos se les daba un mal nombre, quienes tienen incluso plazas creadas en los siglos XX, como es el caso de la Plaza Isabel la Católica en La Paz, Bolivia, y también la Plaza Isabel la Católica en Caracas, Venezuela. Ambas las cuales tienen una estatua de dicha figura, que por suerte siguen en pie y no han sido cambiadas por alguna figura indígena, por el designio del indigenismo tanto moralista como el chavista de dichos países, como si ha ocurrido con Cristóbal Colón. Entonces, si figuras como Bolívar y otros llamados libertadores fueron tan aclamados en tiempos donde a su vez figuras emblemáticas del Imperio Español fueron aclamadas también,
si representaban un punto de la unión entre la España peninsular y la América hispana dividida en varias naciones, que ambas se sentían hermanas entre sí, ¿no será este odio a Bolívar o a San Martín o a otros libertadores un reflejo de la dispersión que tenemos como hispanos en cuanto a ideologías? Para mí, sin duda alguna lo es. Por todo esto es que la idea de querer destruir a estas figuras para poder crear una hispanidad unida es completamente ridículo bajo un punto de vista ya no histórico, ya no ético ni emocional, sino estratégico. La estrategia de los hispanistas radicales se basa en un sinsentido, pues lo único que están logrando es que empecemos a crear debates estériles sobre quién fue el peor personaje histórico, a tratar de destruir a un personaje que se ha usado como figura histórica por mucho tiempo para unir a países hispanoamericanos ya divididos y que ha funcionado sin ningún problema en pleno siglo XX. Hoy en día, esta figura, junto a la de San Martín, reúnen bajo un mismo designio a países del cono sur de América. Si en lugar de desecharlos, se utilizaran como fuente de orgullo de la hispanidad, podría tener un mejor efecto en la unión hispana. Pero los hispanistas prefieren luchar contra estas figuras, que son aclamadas como los padres de la patria por decenas de millones de personas, siendo quienes quieren la unión hispana probablemente no más de algunos cientos de miles, tal vez menos. Varios de estos, los cuales por cierto ni siquiera están de acuerdo en muchas cosas entre sí. Así que poca esperanza le guardo a dicha unión. Y repito, no por mi culpa, pues yo trato de salvar lo que se puede de ese hispanismo clásico, que sí hacía el trabajo de unir a la hispanidad en el siglo XX. Bolívar fue una fuerza motivadora y un personaje alabado entre escritores hispanos de gran prestigio, como el cubano José Martí, quien no se puede negar de hasta hispanófilo, pues su amor a España era grande. El probablemente más aclamado y venerado poeta de la literatura hispanoamericana, el nicaragüense Rubén Darío, quien por cierto, con su romanticismo alabó y veneró a España con un poema sin precedentes llamado España. El historiador español nacionalizado venezolano Pedro Grases, el escritor colombiano José Umaña Bernal, el venezolano Rufino Blanco Fombona, el escritor uruguayo José Enrique Rodó y muchísimos más que para la época leyeron y releyeron las importantes obras de Simón Bolívar sin sesgos ideológicos y viendo al personaje sin leyendas negras. Les recuerdo también a aquellos hispanistas que sean franquistas que hasta el mismo Franco alabó a Bolívar a mitades del siglo XX. Y ojo, no hago apología de Franco, pero nótese que existen muchos hispanistas franquistas. En esas mismas épocas, presidentes como Marcos Pérez Jiménez, el presidente venezolano, quien impulsó la imagen de Bolívar, mantuvo relaciones muy fraternales con España, aceptando incluso e impulsando la inmigración de españoles a una Venezuela cada vez más desarrollada. Esa era la España y la Hispanoamérica de ese momento. Ahora es diferente. La figura que una vez se usó incansablemente para unificar de alguna forma la actitud aguerrida, no solo de Venezuela o Colombia, sino de toda Hispanoamérica, que sirvió de ejemplo para un sinfín de proyectos nacionales en América, incluyendo la misma Unión Hispanoamericana, aquella figura que hasta los mismos españoles hispanistas y grandes escritores españoles del periodo tardío del siglo XIX y mitades del siglo XX tomaron como ejemplo para alzar el nombre de España como el padre de la Hispanoamérica joven, como aquella nación creadora de figuras valientes, sagaces, que representan a Hispanoamérica, tanto así que los llegaron a catalogar a esas figuras como españoles americanizados, para así lograr crear un vínculo y afirmar el origen españolista de los próceres independentistas, por así decirlo, con estas naciones. Ahora se están utilizando como una figura para debates, peleas entre hispanos, lamentos y vergüenza hacia aquellos que no tengan la misma visión histórica que nosotros y muchas otras estrategias que solo nos va a llevar a perder nuestra unidad incluso en nuestros mismos países. Así que felicitaciones a todos los hispanistas radicales. Están logrando un gran cambio en Hispanoamérica, están haciendo que unos poquitos venezolanos antibolivarianos peleen con una gran cantidad de venezolanos que admiran la figura de Bolívar, están logrando que mexicanos orgullosos de su pasado mexica se peleen con mexicanos que ven a los mexicas, como dice Gullo, como el imperio más monstruoso de la humanidad, y por supuesto comparándolo con la ideología del pintor austriaco. Yo creo que ya esto es un argumento fijo de los hispanistas radicales. Están logrando que como un método de defensa hacia Bolívar, San Martín, Hidalgo y a las figuras históricas que para algunos hispanoamericanos representan los padres de su patria, se cree un orgullo contra España, que es
completamente innecesario, pero de nuevo, no es culpa mía. Yo trato justamente de revertir los efectos de esta estrategia ridícula que está teniendo el hispanismo radical. Y tengan en cuenta que, por supuesto, los supuestos enemigos de la hispanidad, los anglosajones, no están perdiendo el tiempo con estas discusiones obviamente, porque los ingleses no pierden el tiempo con Washington de la forma en la cual los hispanistas radicales la pierden con Bolívar. Así que guárdense esto. Si el hispanismo tal como lo conocemos hoy, es decir, radicalizado, llega a volverse realmente conocido fuera de redes y a ser un movimiento realmente grande, tengan por seguro que solo será un movimiento disruptivo. ¿Y a qué me refiero con disruptivo? Pues que no llegará a nada excepto a crear debate, peleas entre personas de una misma nacionalidad y problemas que solo nos dividirán aún más y nos hará perder el tiempo, tal como el feminismo moderno, el cual, como se puede ver, es un movimiento disruptivo, pues pasó de ser un movimiento completamente legítimo y moderado a un movimiento radicalizado a puntos extremos que solo ha generado peleas y hasta más problemas sociales sin generar cambios positivos a la vida de la mujer en la actualidad. Sé que muchos hispanistas han hablado de este tema en videos, es decir, del debate entre hispanistas y nacionalistas, pero les recuerdo, la culpa es de ustedes, no de los hispanistas en general, sino de los más radicales. La culpa no es mía. Yo trato de hacer lo que puedo, pero si apoyan a hispanistas radicales que usan este tipo de estrategias que desunen más de lo que unen, no hay forma de ayudarlos. Al fin, mi canal no lo creé con intenciones de proteger al hispanismo, ni mucho menos de unir la hispanidad, sino de hablar de orgullo nacional en los países americanos y a difundir historia. Pero no puedo negar que poco a poco le agarré cierto cariño e interés a la idea unificadora de la hispanidad y a toda la historia que envuelve al Imperio Español. Y ahora me encuentro aquí. Por esto lo siento mucho por los hispanistas honestos y moderados, sobre todo los que me siguen, que quieren la unión hispana. Y sé que solo quieren lo mejor para nuestras naciones. Pero si estos hispanistas radicales ganan terreno con estas estrategias, díganle adiós a esta unión, porque no se va a dar. Les duela a los hispanistas o no, la forma en la que se está tratando la figura de Bolívar y la manera en la cual se está logrando que dicha figura sea un objeto de debate y pelea entre hispanoamericanos en lugar de ser un objeto de motivación, interés a la historia y la unión entre hispanos, por supuesto sin mitificar al personaje como se ha hecho en el pasado y sin ni siquiera tener que estar de acuerdo con dicha figura, es exactamente y perfectamente el reflejo del hispanismo y de la hispanidad en la actualidad. Les guste o no les guste, Simón Bolívar refleja la hispanidad dividida, pues cuando no se le tenía tanto odio tan desmesurado y tan desmerecido a este personaje, la hispanidad estaba mucho más unida. Espero que te haya gustado este video, espero que te hayas llevado algo sobre todo. Coméntame abajo tus pensamientos sobre este tema. No olvides darle like y suscribirte si aún no estás suscrito. Hasta la próxima.